Todo lo que crees sobre el éxito está equivocado. Te han dicho que el éxito es cuestión de talento natural, de nacer con una habilidad única o de una dosis de suerte cósmica en el momento justo. Te han hecho creer que es un arte misterioso, un don que se recibe o no se recibe. Falso. La verdad es que el éxito no es un accidente, ni un arte. Es una ciencia. Es un sistema. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas de las mentes más brillantes que conoces, quizá tú mismo, trabajan arduamente, se esfuerzan, transpiran el 90% del tiempo, pero siguen sintiendo que están atrapados en un lugar sin retorno? ¿Por qué la inteligencia y el esfuerzo no se traducen automáticamente en riqueza y prestigio? La respuesta es brutalmente simple, y fue el descubrimiento de hombres como Henry Ford y Thomas Edison. La mayoría solo tiene algunas piezas sueltas del rompecabezas. Tienen la ambición, tienen el talento, pero les falta el esfuerzo organizado. Les falta el sistema completo. Piensa en los líderes que cambiaron el mundo: Ford, Edison, Rockefeller. Ellos no se hicieron ricos por un solo truco, sino porque vivieron bajo un conjunto interdependiente de principios. Aplicaron, de forma consciente o inconsciente, una auténtica filosofía de la riqueza. Si sientes que has estado trabajando el doble, pero cosechando la mitad, no estás solo. Ese ciclo de frustración tiene una explicación: te falta el mapa de ruta que conecta todas tus acciones en una sola fuente de poder. Lo que vamos a explorar hoy es ese mapa, las 16 leyes del éxito que transforman la ambición en una metodología científica probada por los líderes más grandes de la historia. Comprenderás por qué solo la unión de todas estas leyes te permite vencer. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. La primera gran revelación de esta ciencia es que el éxito no empieza con el dinero, ni con el talento, sino con una decisión. El punto de partida de todo es la ley del propósito definido. Imagina esto: más del 95% de las personas que no alcanzan el éxito deseado en la vida comparten una característica devastadora: no tenían claro lo que querían. Fracasan, no por falta de inteligencia o de esfuerzo, sino por la simple ausencia de una meta específica y clara. Piensa en tu propia vida. Si le preguntas a 10 personas si quieren más dinero, las 10 dirán que sí. Pero si les preguntas, ¿cuánto, para cuándo, y qué método vas a usar para conseguirlo?, el 95% se quedará en el silencio de la vaguedad. Y la vaguedad, el pensamiento disperso, es el enemigo número 1 de la riqueza. El propósito definido es el sol alrededor del cual orbitan las 16 leyes. Es el plan mental que debes crear, clara y específicamente, antes de que exista en la realidad física. Ford tuvo el propósito definido de popularizar el automóvil, no de construir carros de lujo. Su colega, más inteligente, se quedó en el estancamiento porque no tenía ese sol central, no tenía un mapa. Aquí es donde entra la segunda ley crucial, la base del individuo: autoconfianza. El propósito definido requiere una convicción de que eres capaz de lograrlo. La autoconfianza es tu primera apuesta. Nadie invertirá en quien no apuesta por sí mismo. ¿Cómo se construye esta convicción? Asumiendo el 100% de la responsabilidad sobre tu vida. Cuando culpas a las circunstancias, a la suerte o a terceros, te colocas en la posición de víctima o dependiente. El dependiente no tiene poder, es un títere. El individuo con propósito definido y autoconfianza es el dueño de sí. La autoconfianza también es tu arma contra los 6 miedos básicos, siendo el miedo a la pobreza el más destructivo. Y aquí nos lleva a una ley que parece mundana, pero es profundamente psicológica: el hábito de la economía. La ley de la economía no se trata solo de ahorrar dinero, se trata de ahorrar energía mental. El individuo que gasta más de lo que gana, que vive en deuda, se vuelve esclavo del miedo a la pobreza. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? La reserva financiera crea un estado mental de abundancia, iniciativa y seguridad, que es lo que te permite pensar con audacia y tomar decisiones arriesgadas. El valor real está en el estado de espíritu que produce tener una reserva, no solo en la cantidad de dinero. Una vez que tienes el propósito, el plano, la autoconfianza, la fe en el plano y la economía, el combustible psicológico,
necesitas la chispa para arrancar el motor, iniciativa y liderazgo. La iniciativa es una cualidad excepcionalmente rara. Es la disposición a hacer lo que debe hacerse, sin que nadie te lo pida. El mundo concede sus mayores premios, tanto en dinero como en honor, a cambio de iniciativa. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La mayoría espera órdenes, instrucciones o la luz verde de un jefe. El individuo con iniciativa es el que ve el problema, toma la decisión y actúa de inmediato. La iniciativa es, en esencia, la guerra declarada contra la procrastinación. Cuando la iniciativa se combina con el coraje moral, otra ley clave del sistema, surge el liderazgo. El coraje moral no es la bravura física, sino la firmeza de carácter para sostener tu visión a pesar de la crítica y la adversidad. El líder es atacado porque es líder, y la crítica es solo una prueba de su posición. Henry Ford, por ejemplo, fue llamado ignorante en un juicio por difamación. ¿Qué hizo? Usó su coraje moral para ignorar el ataque y seguir adelante con su propósito. El liderazgo se basa en el carácter, los principios universales y el ejemplo, no en la manipulación o la fuerza. El liderazgo genuino inspira cooperación espontánea. Ahora, ¿cómo pasamos de un propósito mental a una realidad física? Aquí entra el laboratorio de la mente, explorar la imaginación. Todo éxito nace dos veces, primero en la mente, la imaginación, y luego en la realidad. La imaginación es el lugar donde elaboras tus planes y experimentas con ideas antes de arriesgar el capital. La gran sacada no es ver lo que otros no ven, sino pensar lo que nadie pensó sobre algo que todos ven. El fundador del autoatendimiento en supermercados, Clarence Saunders, tuvo su idea no viendo un mercado, sino viendo una cafetería y frustrándose con la fila. Usó su imaginación para aplicar un concepto, servicio sin intermediarios, a un problema que todos veían, pero que nadie resolvía. La imaginación, la iniciativa y el propósito definido se fusionan en el esfuerzo organizado. Y el esfuerzo organizado, con el tiempo, se transforma en la fuente de poder personal. El poder individual, por muy grande que sea, es limitado. Si quieres alcanzar un éxito monumental, necesitas el concepto más revolucionario de esta ciencia, la mente maestra. La ley de la mente maestra es la coordinación de conocimiento y esfuerzo entre dos o más personas en un espíritu de absoluta armonía para alcanzar un propósito definido. Su poder reside en la sinergia. Fíjate en esta increíble paradoja matemática, 2 más 2 es mayor que 4. La suma de las mentes en armonía produce una tercera fuerza, un poder colectivo, que es la forma más elevada de poder humano. Andrew Carnegie, una de las figuras clave en la vida de Napoleon Hill, fue la prueba viviente. Su fortuna nació de la mente maestra que formó con más de 20 personas que poseían el conocimiento que a él le faltaba. Él no era el más inteligente, pero sabía usar la inteligencia de otros. El ingrediente crucial de la mente maestra es la absoluta armonía. La falta de lealtad, sinceridad o integridad es un veneno que disuelve esta sinergia. Por eso, no puedes formar una mente maestra si todavía estás en el nivel de dependencia. Solo las personas que han desarrollado su poder personal, autonomía, autoconfianza, pueden entrar en la relación de interdependencia que requiere una mente maestra. Esto nos lleva a otra ley crucial para el día a día del individuo, autocontrol. ¿Quién está controlando tu pensamiento? ¿El noticiero, las redes sociales, la opinión negativa de tus amigos o tú mismo? La falta de autocontrol es el enemigo oculto que destruye tu propósito. El autocontrol es el dominio de tu pensamiento para canalizar toda tu energía mental hacia tu propósito definido. Es la capacidad de hacer la tríada de información, ignorar los hechos irrelevantes, prestar atención solo a los hechos relevantes y dirigir tu mente activamente. Sin autocontrol, el pensamiento se dispersa en fantasías, dudas y miedos. Y como tu pensamiento se transforma en realidad, el autocontrol es el timón de tu destino. La mente maestra y el autocontrol te permiten mantener la concentración. Piensa en Edison y Ford, su secreto era la concentración obsesiva en un único punto, su propósito. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Las leyes del éxito no son solo para ti, son leyes universales que rigen la relación con los demás.
Una de las más contraintuitivas es hacer siempre más de lo exigido. La mayoría de la gente trabaja para un salario. Esperan que su esfuerzo sea directamente proporcional a su pago. Pero los hombres de éxito, los que realmente acumulan grandes fortunas, se ofrecen a hacer el kilómetro extra. ¿Por qué? Por la ley del retorno multiplicado. El universo, o las leyes naturales, se encargará de pagar ese servicio extra, no solo en dinero, sino en reputación favorable, influencia y oportunidades multiplicadas. El mayor pago no es monetario, es la oportunidad. Aquel que solo recibe el salario está, de hecho, mal remunerado. Imagina un colega que siempre se ofrece a ayudar, va más allá, resuelve problemas que no son suyos. A él se le presentan las mejores oportunidades y la gente confía en él. Esto no es ser bueno, es una estrategia de valor agregado. Al hacer más de lo exigido, activas la ley de la personalidad agradable. Una personalidad agradable no significa ser adulador, sino tener empatía. Es la capacidad de escuchar para comprender, no para responder. El ejemplo clásico es el vendedor de seguros que, en lugar de hablar de seguros, se interesó genuinamente en la pintura del cliente, un pintor, y lo escuchó. Resultado: el pintor, queriendo corresponder, compró la póliza. El secreto de la persuasión es el interés genuino por el otro, que genera reciprocidad y confianza. Por eso se dice que el universo es como el castillo de los 1000 espejos, lo que vemos en el mundo es solo un reflejo de lo que somos por dentro. Si somos rancinzos, atraeremos problemas. Si somos agradables, atraeremos cooperación. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo. Encuéntralo en el enlace de la descripción. La ley de la personalidad agradable es, en su raíz, la aplicación práctica de la ley más antigua y poderosa, la regla de oro. La regla de oro: todo lo que queréis que los otros os hagan, hacedlo también vosotros, porque esta es la ley, no es una simple moral de débiles, es la base científica para una estrategia de éxito duradero. El carácter, lo que realmente eres, es el imán que atrae éxito, y la regla de oro es la brújula del carácter. ¿Sabes qué ocurre cuando combinas el propósito definido con la iniciativa y la persistencia? Te enfrentarás al fracaso. Y aquí entra la ley de aprender a sacar provecho de los fracasos. El fracaso es inevitable y es, de hecho, el activo más valioso. Piensa en el famoso caso del garimpeiro Darby, quien desistió de su mina de oro a 1 metro de reencontrar la veta. La gran lección es que nadie sabe la distancia exacta que separa el fracaso del éxito, a menos que persista hasta el final. El fracaso no es el fin, es un plan que no funcionó. Es una lección que no encontrarías en ningún libro. El fracaso te entrena en la última ley de la personalidad del sistema, la tolerancia. La tolerancia no es debilidad. Es el dominio de tu autocontrol para ignorar la crítica innecesaria y mantener tu foco en el propósito definido. Revidar las críticas es darle al enemigo la energía que quiere que gastes. La tolerancia es la fuerza de carácter para entender que cada uno crea su propia realidad y tú debes enfocarte en la tuya. Finalmente, las 16 leyes se unen en la ley de cooperación. La cooperación es la conexión de la mente finita del hombre con la inteligencia infinita. Es el concepto que Henry Ford usó para atraer el conocimiento y las circunstancias que necesitaba. La fe es la acción tomada en ausencia de razón, que activa esa cooperación universal. La gran conclusión de esta ciencia es la interdependencia. El propósito definido sin autoconfianza es un deseo. El propósito sin mente maestra es impotencia. La autoconfianza sin iniciativa es arrogancia. El poder solo llega cuando todas las 16 leyes se entrelazan como las vigas de un sistema perfecto, con el propósito definido en el centro. Ahora ves el éxito no como una nebulosa de suerte o talento, sino como una ciencia precisa. Hemos descompuesto el sistema de las 16 leyes que permitieron a Henry Ford y Thomas Edison triunfar, descubriendo que el poder y la riqueza no son el resultado de un solo truco, sino de la interdependencia de estas leyes alrededor de un propósito definido. La falta de propósito es la única razón por la que el 95% se queda estancado. A partir de hoy,
Cuando te sientas frustrado por la falta de resultados, recuerda esto: la acción más valiosa que puedes tomar es declarar la guerra a la vaguedad. Define con número exacto, fecha y método lo que quieres. Verás cómo esta claridad organiza inmediatamente tu iniciativa, tu autoconfianza y a la gente a tu alrededor. El poder siempre viene del esfuerzo organizado. Tú tienes el plano, tienes las 16 leyes. El único camino al éxito está en el esfuerzo. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la paradoja de por qué el talento y la inteligencia son, de hecho, inútiles sin este sistema completo. Nos vemos allí.